Dios te bendiga. Gracias por estar compartiendo hoy en este espacio de estudiar la palabra del Señor. Hoy te quiero traer un tema, como viste ahorita, con la mente de Cristo. En medio de las situaciones que estamos atravesando, ¿verdad? En estos tiempos donde todo ha cambiado, yo creo que es una de las cosas más importantes que nosotros debemos de tener presente, y es tener la mente de Cristo, es pensar como pensaría Cristo, es hacer como Él haría, como Él hizo, ¿verdad? Como hizo Jesús en la tierra, es tener su mente. Así que vamos a estar hoy viendo la palabra del Señor. Voy a estar utilizando la nueva traducción viviente, creo que prácticamente en todo. Si no es así, pues me disculpan, ya que pues anoté las citas en mis documentos y alguna otra pues se me escapó la versión que utilizara. Pero el texto bíblico que vamos a utilizar para hoy lo usé en la nueva traducción viviente. Así que antes de comenzar con la palabra, yo quiero que inclines tu rostro y vayas conmigo en oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por esta bendición de hoy junto a mis amigos, a mis hermanos, poder sentarnos a estudiar tu palabra, poder hablar sobre tener tu mente, mi Señor. Yo quiero que hoy nuestros oídos espirituales sean abiertos y que nosotros podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, dándote toda gloria y toda honra por lo que tú haces por cada uno de nosotros. Amén y amén. Así que vayamos a la palabra. En 1 capítulo 2, versículo 16, dice: en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y antes de comenzar, había que ver qué es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo implica en nuestras vidas que nosotros, como sus hijos, debemos desarrollar todas las características de lo que fue Jesús en su andar en la tierra, ya que Él nos dio el ejemplo de cómo actuar cumpliendo la voluntad de su Padre. Así que sencillo. ¿Cómo yo puedo tener la mente de Cristo? Yo tengo que hacer como Él hizo, yo tengo que andar como Él hizo, yo debo de tener el carácter, las características que tuvo Jesús en la tierra como hija de Dios, ¿verdad? Él como hijo de Dios, yo como hija de Dios debo de hacerlo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que nosotros vamos a poder tener la mente de Cristo a través de la palabra. Tan sencillo como eso. Es a través de la palabra, y recordemos que Él es la palabra. Él es la palabra. Así que la palabra es la que posee el poder para convertir la mente de nosotros en la mente de Cristo, para que podamos conocer a Dios, conocer quién es Dios. Y a veces enfatizamos mucho en esto porque yo puedo decir, no, yo sé quién es Dios, yo conozco a Dios. Y cuando llega la prueba o cuando llega la situación, cuando nos enfrentamos a ese momento en el cual tenemos que decir que verdaderamente conocemos a Cristo, no lo conocemos. Lamentablemente, en ese momento no lo conocemos, porque ahí es cuando comenzamos a dudar de quién es Dios, de lo que Él ha hecho por mi vida. Comenzamos a dudar del pensamiento, comenzamos a dudar de todo lo que nos rodea y hasta nos olvidamos de aquellas cosas maravillosas que en un momento dado Dios hizo. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo ahora no está bien a nuestro pensar, a nuestra, ¿verdad? Nuestro sentir, a nuestro pensar. Creemos que lo que estamos viendo no puede ser voluntad del Señor, y no siempre, y ya hace tiempo lo habíamos hablado, porque siempre pensamos que todo lo negativo
es porque es malo, no es negativo, no es malo, es que nuestra humanidad nos hace pensar así, es que nuestro enemigo Satanás nos hace pensar eso, de que lo que está sucediendo es malo, está en nuestra contra, no está a favor y no es correcto. Así que el Señor nos aconseja, ¿verdad? A través de su palabra, que es uno de los métodos de Dios por siempre para hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Pero el Señor nos aconseja de cómo vivir, ¿verdad? En su palabra, de acuerdo a su voluntad, cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, cómo debemos comportarnos, como Él mismo lo hizo. Así que dos cosas claras, cómo actuar y cómo pensar. La Biblia, yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir. Ve a la palabra. La palabra te va a decir cómo tú vas a actuar. La palabra te va a decir cómo tú debes de pensar. Y recuerda que la abundancia del corazón habla la boca. Y ese refrán, ese dicho, lo decimos mucho. Ese refrán lo usamos todo el tiempo. Esa palabra está constante en la boca de nosotros, pero a veces no lo decimos como un refrán, como un dicho, pero nos olvidamos de lo que realmente está diciendo, qué es lo que llevamos adentro. Se supone que lo que sale por mi boca es lo que habita en mi corazón. Así que yo no puedo decir que yo soy cristiana, que yo tengo la mente de Cristo, que yo camino con Cristo cuando yo abro mi boca. Es todo lo contrario, no pareciera que habita el Señor. Así que este pasaje al cual dimos lectura hoy nos quiere decir que todos los hijos de Dios que han confesado que Jesús es su Señor y Salvador, tenemos que poseer la mente de Cristo, porque en nosotros quien habita es Cristo. En mi corazón, desde el día que yo decidí dejarlo entrar, quien habita es Él. Que se supone que yo tengo su mente, yo tengo sus palabras, yo tengo su sentir, porque Él es el que habita dentro de mí. Si habita otra persona, hay que tener un poco de cuidado. Así que esto significa que deberíamos de pensar como Él piensa, mirar como Él mira, evaluar como Él lo hace y ser transformados a la manera de Jesús. Y hay varios beneficios al tener la mente de Cristo. Y yo quiero hablarte algunos puntos de beneficio y de cómo tener la mente de Cristo. Nuestra alma, ¿verdad? Lo primero, nuestra alma tiene que poseer la mente de Cristo. Cuando decimos la mente de Cristo, quizá nosotros nos enfocamos en la cabeza. Ok, es lo que yo pienso. Pero es que no es solamente lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, estamos hablando de todo nuestro ser. Así que empezamos de que nuestra alma tiene que poseer la mente de Cristo. Y esto debe de ser así para nosotros poder controlar la actividad de nuestra mente. En Mateo 22:37, Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Nos lo está diciendo. Debemos de amar al Señor con nuestra mente, pero con nuestra alma. Así que nuestra alma debe poseer las características, debe poseer la mente de Cristo, debe de poseer sus características, debe poseer lo que Él piensa, lo que Él habla. Eso debe de reflejarse en cada uno de nosotros. Pero es triste ver que hoy en día el hombre se ha desenfocado. El hombre se ha desenfocado y lo único que piensa es en sus tomas de decisiones, en ellos ser sus propios dioses, en ellos ser dueños de ellos, y se olvidan de que el día que aceptamos al Señor, Él pasó a ser el todo. En Él pensamos, Él es nuestra mente, Él es nuestro corazón, en Él se basa todo lo que sale de mi boca, en Él se supone que se basa todo lo que yo permito que entre a mi corazón, todo lo que yo permite que escuche, ¿verdad? Debe de ser basado en Él, porque Él es el que habita en mi corazón, Él es el dueño de mi vida, ya no es lo que yo quiera. Pero hoy en día el hombre ha tergiversado todo y ha puesto, yo soy libre, yo tengo mi oportunidad de escoger. Y sí,
Dios nos da la oportunidad de escoger, pero debemos aprender a escoger, saber cómo lo vamos a hacer. Y la razón por la cual pecamos es porque nos rendimos ante las sugestiones del diablo, ¿verdad? De Satanás. Los pensamientos echan raíces en el corazón y normalmente por el miedo y se manifiestan en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás, eso es lo que está buscando. Que nosotros tengamos el temor a lo que pueda suceder a nuestro alrededor y al tomar malas decisiones. Recuerde que el amor echa fuera el temor. Cuando nosotros tenemos a Dios sobre todas las cosas y le amamos a Él, el temor se va. Yo no tengo que tener miedo de lo que pueda suceder porque Dios está conmigo, porque Dios es el que me acompaña, porque Él es mi sustento, porque Él es mi refugio, porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi todo. Así que tenemos que, nuestra alma debe tener la mente de Cristo. Número 2. Con la mente de Cristo conocemos los planes de Dios. Nosotros se nos olvida y queremos hacer nuestros planes y el proverbista lo dice. O sea, tú podrás hacer tus planes, pero Dios es el que determina al final. Yo puedo hacer mis planes y yo le he comentado, yo tengo mi agenda y yo creo que yo no puedo caminar sin mi agenda. Tengo la agenda del teléfono, tengo agenda de mi cama, donde quiero, tengo agenda para las niñas, para la escuela, para todo, y necesito tenerlo escrito. Y a veces, ¿verdad? Henry me dice, Sally, yo, déjame escribirlo. No me lo digas si yo no lo escribo porque lo voy a olvidar. Y lo tengo todo bien, bien calculado, bien acomodado en mi agenda, bien escrito. Y necesito tenerlo así porque siento que si no me voy a desorganizar o las cosas no me van a salir, y estoy bien pendiente y todo lo escribo, todo lo que hago, todo lo que hice, todo lo que pasó. Es la manera de yo sentirme tranquila. Pero cuando hablamos con la mente de Cristo, nosotros vamos a conocer los planes de Dios. Es porque nosotros escribimos y hacemos nuestros planes. Nosotros escribimos nuestras agendas y reservamos nuestras vacaciones y hacemos de todo y planificamos. Este es mi futuro. Y cuando algo no va como nosotros creemos, nos va mal, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, ya no son mis planes. Son los planes que tenga el Señor. Es la voluntad que tenga el Señor. Yo puedo tener los planes para el próximo verano, para estas navidades, que es lo que yo quiero organizar. Los planes para mi cumpleaños, los planes futuros en mi negocio o en mi trabajo. Pero Dios es el que determina lo que va a suceder en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. La voluntad del Señor es más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Yo pudiera imaginarme, a mí me encantaría poder terminar ciertos estudios, o mi meta es yo tener esta posición en mi trabajo para cierto tiempo. Y yo puedo hacer los planes, pero quizás lo que el Señor tiene va más allá de lo que tú puedas ver, de lo que tú te puedas imaginar. Tener la mente de Cristo implica saber lo que Él piensa y conocer los planes que Él tiene para nosotros. Y aún así, saber lo que Él espera de nosotros. Te lo repito. Tener la mente de Cristo implica saber lo que Él piensa y conocer los planes que Él tiene para nosotros, y saber lo que Él espera de cada uno de nosotros. Nosotros, sus hijos, los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, debemos entender esto y tenerlo siempre presente. Saber que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros, en cada uno de nosotros. Así que nuestros planes no pueden ser nuestros planes si Dios no está presente, si Dios no es el primero, si Dios no es la cabeza, si Dios no es el primero en la lista de yo organizar mi agenda. Debe de ser el Señor. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que el hombre secular no puede entender, que él no puede ver. Y para él, y lo he comentado, para la gente
vernos alegre aún en medio de las situaciones, vernos sonreír aún en medio de las pruebas, es algo que ellos no pueden entender. Y es que se olvidan que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se olvidan que el amarlo a Él es nuestra fortaleza. Y este pasaje nos dice que el hombre carnal no es capaz de percibir las cosas que son del Espíritu, porque Él no está en el Espíritu. Y solo a los hijos de Dios se nos ha dado el privilegio de percibir y entender las cosas del Espíritu de Dios. Lo que para el hombre natural y carnal es locura, para nosotros es un privilegio que el Señor nos ha otorgado. Y tú tienes que entenderlo, es un privilegio. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes que entender que los planes no son los planes que tú tengas, sino son los planes que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu hogar, para tu trabajo, para lo que vaya al Señor a darte más adelante. Él es el que lo organiza. Tú tienes que enfocarte en seguir creyéndole, en seguir hacia adelante y no dejar de creer ni dudar de lo que Él puede hacer en tu vida. Amén. Así que lo que para el hombre natural y carnal es locura, para nosotros es un privilegio que Dios nos ha otorgado. Número 3. Para tener la mente de Cristo debemos buscar a Dios. Y ahí me va a decir, bueno, pero es que yo lo busco, lo estamos buscando verdaderamente, como se debe, como Él pide. Nosotros podemos tener la mente de Cristo buscando a Dios a través de la palabra, a través de la oración, en todo tiempo, ¿verdad? Nuestras mentes van a ser renovadas a través de estas dos cosas, a través de nosotros orar, a través de nosotros leer la palabra. Nuestro pensar y nuestras acciones serán como las de Él y nos pareceríamos, ¿verdad?, más a Él. Y esto hablando en términos de la búsqueda. Entre más nosotros nos acerquemos al Señor y busquemos de Él, va a ser mucho mejor, porque vamos a tener, ¿verdad?, esa conexión más de cerca con el Señor. Nuestro pensar y nuestra mente, ¿verdad? Y nuestras acciones, van a tener la mente de Cristo. El Espíritu Santo siempre está ayudándonos e inquietándonos para memorizar, analizar y discernir todas las cosas como Cristo las ve y como Él las hace. Pero tenemos que saber cómo reconocer la voz del Espíritu. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. El Espíritu Santo está ahí para inquietarnos. El Espíritu Santo está ahí para que tú y yo crezcamos en Él, para que tú y yo entendamos la misión, ¿verdad? Y que nosotros podamos entender que no estamos en este mundo solo por estar, sino que hay un propósito para cada uno de nosotros. Él quiere que seamos salvos. Él quiere que estemos a su lado. Él quiere que prediquemos la palabra. Él quiere que nos amemos unos a los otros. Él quiere que obedezcamos, ¿verdad?, sus mandatos, sus mandamientos. Es parte de esa búsqueda. Cuando nosotros buscamos al Señor, nosotros podemos cumplir con lo que Él pide, podemos cumplir con lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y para eso está el Espíritu, para amonestarnos, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a que memoricemos su palabra, a que la podamos declarar cuando sea necesaria, a que podamos acercarnos más a Cristo. Si entendiéramos esta verdad, nuestra vida cambiaría por completo. Nuestras relaciones para con los demás serían totalmente diferentes, porque miraríamos a nuestro prójimo como Cristo lo mira. Dios quiere que entendamos lo que implica ese privilegio. Nosotros decimos amar a nuestro hermano, pero cuando llega la situación, o cuando hay una prueba, o cuando hay un problema, ahí nos echamos hacia atrás, ahí decimos no, ahí todo cambia, ahí nuestro panorama cambia, ahí nuestro pensar cambia, todo es diferente. Debemos de buscar a Dios apasionadamente en intimidad. Y es fuerte, ¿verdad? Hoy en día decimos que lo buscamos. Hoy en día decimos que lo amamos, que lo obedecemos, que yo me acerco al Señor, que yo busco del Señor,
Pero cuando hablamos de esa relación, buscarlo en intimidad es separar, es irme aparte. Es yo poder tener esa conexión directa con el Señor, es poder, no necesariamente hace falta una palabra y lo habíamos comentado. Recordemos la intimidad en un matrimonio, pongamos de esa manera el ejemplo, y que lo he puesto antes, cuando nosotros hablamos de tener la intimidad con el Señor, que no hace falta a veces una palabra, porque la mirada es suficiente para tú saber lo que la otra persona dice. Tú poder lograr esa intimidad, que tú puedas arrodillarte, hablarle al Señor, y en ese silencio que a veces muchas personas dicen, es que yo espero, pero yo no escucho su voz. ¿Por qué? En ese silencio, cuando tú esperas y tú comienzas a escuchar su voz hablando a tu corazón, cuando lo que pasa es que muchas veces no nos agrada, si no está de acuerdo a lo que yo quiero, si no está de acuerdo a lo que yo pienso, ahí nos pone triste y entendemos que esa no era la voluntad de Dios, que ese no era Dios el que me estaba hablando. Pero cuando entre más intimidad tú pases con el Señor en la búsqueda, en la palabra y en la oración, más vamos a poder entender que cuando llegue esa palabra, que aunque sea una palabra quizás dura, o sea contrario a lo que yo quiero, a lo que yo espero, yo puedo decir, Señor, gracias porque tú me estás hablando, porque yo te estoy conociendo, porque estoy viendo quién tú eres, porque estoy cada día más cerca de tu presencia. Para creer, necesitamos nosotros creer como lo hizo Jesús, y debemos de seguir caminando hacia la mente de Cristo. Jesús no pensaba ni hablaba como toda la gente de su época. Su mente no estaba conformada de la manera de pensar de este mundo. Él hablaba de forma diferente debido a que él creía y se movía en los principios celestiales. Y yo te pregunto, pudiéramos decir así, ¿tú piensas, tú hablas, tú te comportas diferente al mundo que te está rodeando? Al mundo secular, vamos a aclararlo, al mundo secular que te está rodeando, al mundo secular que te rodea en el trabajo, al mundo secular que te rodea quizás donde tú vives. Tú tienes tu hablar, tu pensar y tu comportamiento como una persona que tiene la mente de Cristo. ¿Cómo yo me comporto cuando yo estoy en mi trabajo? ¿Cómo yo me comporto cuando yo estoy quizás compartiendo con la comunidad? ¿Cómo yo me comporto cuando voy a la escuela de mis hijos? ¿Cómo es mi actitud? Eso deja mucho que hablar de nosotros como cristianos. Juan 8:28 dice, no hago nada para mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. ¿Qué fue lo que Dios nos enseñó a cada uno de nosotros? Cómo hablar, cómo comportarnos. Yo no soy igual. Yo no soy de este mundo. Yo no me comporto como la gente de este mundo. Yo tengo que ser diferente. Aunque quizás me quieran rechazar, que me rechacen. Pero yo no me voy a bajar a comportarme como los demás para yo ser aceptado. Yo tengo que ser aceptado solamente por el Señor. Así que mi pensar, mi hablar, mi comportarme debe de ser como el de Cristo y no como el que me rodea. Aunque me traten de diferente, aunque me traten de extraño, que me lo digan. Depende de cada uno de nosotros. Yo tengo que dar gracias. Recuerdo el último trabajo en mi pueblo, en Salinas, en Puerto Rico. Trabajaba para una agencia americana, y en esta agencia todos los que estaban, mis jefes, eran todos inconversos, y era un ambiente extraño, difícil para mí, ya que era una compañía de ventas, y los días que había buen cierre, había fiesta, pues como usted se pueda imaginar, en la oficina, y yo tenía que estar en la oficina como la secretaria, pero siempre hubo un respeto. Y yo les decía, ustedes pueden hablar con su vocabulario donde quieran, pero aquí, en mi escritorio, en mi área de trabajo, aquí no.
Aquí yo necesito que usted se comporte. Aquí yo necesito que tienen que cambiar y modificar. Y siempre me respetaron. Tengo que reconocerlo. Y me sentía a veces extraña porque como que me echaban a un lado cuando ellos hacían sus cosas, pero a la misma vez yo entendía que era por el respeto. Y siempre me tenían en estima porque sabían que no iba a dejar de ser quien yo era por ser aceptada por ellos. Si ellos me dieron la oportunidad, tenía que hacerlo. Y al día de hoy, gracias a Dios, tengo una buena relación con ellos y aún tengo el respeto de cada uno de ellos. Yo no voy a cambiar. No podemos hacerlo como cristianos. Nosotros no podemos dejar de ser quienes somos para hacer lo que los demás quieren que nosotros seamos, ni que, ¿verdad?, hagamos lo que los demás quieren. Jesús demostró que el hombre en Dios puede dominar por medio de creer la palabra de su Padre Celestial. Y esto ocurrió cuando en el desierto él se enfrentó, ¿verdad?, cara a cara con Satanás. Y quizás haya personas que estén diciendo, yo estoy batallando, yo estoy echando hacia adelante, yo estoy luchando, yo declaro la palabra, pero es que Satanás no me saca el pie de encima, es que él sigue ahí, sigue peleando. Él está enojado. Él está enojado porque él te ve que te estás levantando. Él está enojado porque te ve buscando de la presencia del Señor. Él está enojado porque él te ve leyendo, porque él te ve orando. Y porque él se levanta contra ti o contra tu familia, tú vas a dejar de hacerlo. No. Ahí es cuando más debemos hacerlo. Cuando más él se quiera levantar contra nosotros, es cuando más fuerte la victoria Dios la va a tener. Es cuando más alta Dios va a levantar esa bandera en señal de victoria. Nuestro Padre Celestial no nos ha abandonado. La salvación, ¿verdad?, por ese problema está por llegar. Nosotros tenemos que creer como lo hizo Jesús. Él es la fuerza que me puede librar y puede hacernos nosotros vencedores. Pero yo no puedo dejar de hacer la diferencia en este mundo donde todo lo que quiere es corrompernos. Jesús se conectó con la palabra de Dios y no solamente él citó las escrituras, sino que permitió que las palabras salieran desde lo más adentro de sus células. Y salió esa palabra cuando él le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Eso fue profundo. Él lo sacó de lo más adentro que él podía. Yo creo que cada parte, cada célula de su cuerpo en ese momento se estremeció cuando él declaró, ¿verdad?, esa palabra. La número 4 dice que para tener la mente de Cristo tienes que saber cómo era la mente de Cristo. Juego de palabras, ¿verdad? Pero es cierto. Si yo quiero tener la mente de Cristo, yo tengo que saber cómo era la mente de Cristo. Es sencillo. Ok, la mente de Cristo tenía 4 cosas. Y ya voy a terminar. 4 cosas. La primera, era una mente humilde. Así que si yo quiero tener la mente de Cristo era humilde, yo tengo que tener una mente humilde. Hoy en día es muy difícil querer imitar a Cristo, ya que para hacerlo debemos tener una mente humilde, por lo cual muchas veces los seres humanos no están dispuestos a tener, yo soy cristiano, pero es que yo no puedo tener esa mente porque yo tengo que, tienen que ver lo que yo tengo, tienen que ver la prosperidad, o tienen que ver lo que yo puedo hacer. Yo soy cristiano, pero es que todo el mundo tiene que ver mi ministerio. Es que todos tienen que saber mi don. Es que... ¿En serio? Como diríamos, ¿en serio? ¿En serio que a ese... Sí, hermano. Amigo, hay gente que es así. Triste realidad. Pero hay que tener la mente humilde. Filipenses 2, 5 al 8. Dice, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo tenía todo. Él no tenía por qué hacerlo, pero por amor a ti, por amor a mí, Él lo dejó todo. Él dejó su riqueza, Él dejó todo lo que Él tenía, todas las bendiciones, solo por amor. Jesús nos demostró la humildad que estaba en Él. Su pensar era solo para servir y hacer la voluntad de su Padre, dejando de pensar en Él y pensar en los demás. Es hora de tener la mente de Cristo. Es hora de tener esa mente humilde como la que tiene Cristo. Y nosotros poder dejar a un lado el yo, despojarme de mi yo y comenzar a servir a los demás como Cristo manda. Él se despojó de las riquezas celestiales. Él vino al mundo, vivió como hombre y murió en una cruz. Él pudo haberse exaltado a sí mismo. Él pudo haber entrado como un rey, como lo que Él es. Pero Él no lo hizo. Él no lo hizo porque no era necesario para Él. Él lo dejó todo por amor a cada uno de nosotros. En lugar de ser maestro, Él fue un siervo. Él vino a servir. En lugar de preferir vivir, Él eligió morir en la cruz. Somos nosotros el tipo de cristiano que está dispuesto a sacrificar hasta la vida por alguien. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, a dejar por servir a Jesús, por amor a Jesús? Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Él lo dice muy claro. Tenemos que imitar a Cristo. Él es nuestro mayor modelo para nosotros poder imitar. La segunda era una mente pura. Él nunca le dio la oportunidad a la tentación de llevarlo al pecado. Tener una mente pura es una de las llaves para derrotar y conquistar el pecado. Santiago 4:8 dice: debemos acercarnos más a Dios y alejarnos de las cosas del mundo para que nuestra mente sea pura como la de Jesús. Y muchos de nuestros problemas podrían ser evitados si nosotros hiciéramos las cosas correctas desde el principio. Lamentablemente, ¿verdad? No siempre es así. Después que cometemos los errores, entonces analizamos y entendemos lo que hubiese sido tomar otras decisiones basadas en la voluntad del Señor. Así que la tercera era una mente recta. Recuerda, la primera, mente humilde. Segunda, mente pura. Y la tercera, mente recta. La mente de Cristo siempre fue recta ante todas las circunstancias que Él vivió. Él nunca manifestó su voluntad, sino que haciéndose uno con el Padre, cumplió la voluntad de Dios. Y es difícil hoy en día, en medio de todo lo que está sucediendo, nosotros poder decir que nuestros hijos puedan tener una mente recta, una mente basada en la palabra, basada en el Señor, porque los ataques, los dardos del enemigo son muy fuertes, son fuertes para nuestras casas, para nuestra familia, para nuestros hijos, son, ¿verdad?, extremadamente difíciles y fuertes. Pero tenemos que aprender, nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, esa mente de Cristo, esa mente recta, y hacer que nuestra familia, nuestros hijos también puedan tener esta mente recta. Él nunca manifestó su voluntad, sino que Él cumplió la voluntad del Padre. Y en 1 de Pedro 2:23 dice: cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente. Él no iba a tomar la justicia en sus manos. Él dijo: ¿sabes qué? Tú me maldices. Ok,
yo no te voy a contestar de la misma manera. Yo voy a dejar que sea mi Padre el que lo haga. Así que nosotros muchas veces tomamos y preparamos nuestra venganza y no, es que me las van a pagar. Oh my God, me las van a pagar. Debemos tratar a las personas como debemos ser tratados y tener la mente de Jesús para hacer lo que es correcto para nosotros y para los demás. Así que por último, la mente, él la tenía, era una mente de oración. No podemos tener la mente de Cristo si no nos educamos en tener una vida y una mente de oración. Jesús tenía una mente de oración. Él oraba constantemente y eso lo ayudaba a él poder aguantar. Él era humano. Dentro de todo, él era humano. Y él padeció. Él sufrió como nosotros, pero su mente estaba puesta en el Señor. Su fortaleza venía del Señor. Él vivía él era la palabra y él vivía en comunicación con su Padre constante. Así que la oración es una de las llaves que Dios nos ha entregado para nosotros poder acercarnos y tener esa relación íntima con el Señor, una relación sincera, una relación fuerte donde dependamos completamente del Señor y de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. No podemos ser cristianos fuertes solamente con el estudio de la Biblia y una lectura regular sin incluir la oración en nuestras vidas. Jesús tenía una mente de oración. Jesús oraba muy a menudo y la oración le daba fuerza para él poder seguir hacia adelante y enfrentarse a lo que le venía. Él estaba preparando su mente, su cuerpo, su espíritu a lo que venía. Y de la misma manera para nosotros nos enfrentamos a los ataques del enemigo y la única manera de nosotros poder vencerla es nosotros pudiendo ir a la palabra, a la oración, donde nos fortalece todo el tiempo, día a día. Si no poseemos una vida de oración, entonces estamos rechazando la dirección divina y por ende estamos confiando en nuestra propia sabiduría y no en la de Dios. Iglesia, yo termino con esto. Hay que tener la mente de Cristo, pero debemos desarrollar una mente imitando a Jesús, imitando a Cristo. Y para lograrlo, debemos saber cómo relacionarnos ante las pruebas y ante las tentaciones. Para tener la mente de Cristo, tenemos que ser prudentes al hablar como lo hacía Cristo. Tenemos que confiar y tenemos que saber que Dios pelea por cada uno de nosotros, no hacerlo nosotros, dejarlo en las manos de Dios y que Él sea el que obre, que Él sea el que pelee por cada uno de nosotros. Debemos descansar en Él. Tenemos que entender que la oración es vital para nosotros mantener la comunicación con el Señor. Tenemos que amarnos, tenemos que amar la verdad, tenemos que rechazar las mentiras y no ser cómplice de cada una de ellas, ni seguir anunciándola a los demás. Nos debe interesar más servir que ser servidos. Dios no vino a ser servido, Dios vino a servir, a enseñarnos a nosotros cómo servir a los demás, cómo servir, cómo levantar a nuestro prójimo, cómo levantar a nuestros hermanos, cómo levantar a aquel que esté en el suelo y que necesita de cada uno de nosotros. No debemos juzgar a los demás, sino, ¿verdad? Antes de condenar, nosotros debemos de pedir misericordia. En vez de murmurar por nuestro prójimo, debemos orar por nuestros prójimos. Eso es lo que nos enseña la palabra y es lo que nos dice que tenemos la mente de Cristo. Hay que permanecer tranquilos ante las circunstancias difíciles porque sabemos que Dios tiene el control y debemos estar conscientes de que todo tesoro terrenal es pasajero. Por lo tanto, no nos vamos a aferrar a las cosas terrenales y materiales. De nada nos va a valer esto. Para tener la mente de Cristo, debemos saber que seremos conocidos por nuestros frutos. ¿Qué clase de fruto estamos dando como cristianos? Fruto donde los demás pueden acercarse y ser saciados.
sin tener que buscar en otro lugar? ¿O estamos dando frutos dañados donde ni las aves se paran a comer de este fruto? ¿Qué fruto nosotros estamos dando? Debemos tener el temor a Dios. Y para tener la mente de Cristo debemos de conocer y saber que somos templo del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre cualquier dificultad que se pueda presentar. Debemos saber que el mundo no nos entenderá porque no vivimos conforme a sus principios. Debemos saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Y le creemos a Dios, aunque parezca ser lógicamente equivocado para el mundo. Cuando tenemos la mente de Cristo, nos parecemos a Él. Y hacemos todo conforme a lo que Él es. Y en todas nuestras acciones nos hacemos unos con Cristo. ¿Cómo es tu mente? ¿Tú tienes la mente de Cristo? Quiero que te quedes con eso. Quiero que lo analices y que le hables al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por ayudarnos en este día a poder analizar y poder entender lo que es tener tu mente, lo que es poseer tu fortaleza, lo que es poseer tus características, lo que es nosotros, ¿verdad? Tener la vida basada en tu mente, en tus acciones, mi Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a poder tener tu mente, a poder tener tus acciones, a poder tener tu palabra, tu pensar, tu conducta en todo lo que nosotros hagamos y donde quiera que nosotros estemos. Yo te doy gracias por esta bendición de estar hablando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros.